Preservativo masculino. Ahí tienen cómo se lo coloca. La tasa de fallo va del 1 al 18%. Los anticonceptivos hormonales aumentan la incidencia de depresión en mujeres que los usan. El virus del VIH no es frenado por el látex del preservativo, traspasa sus poros. El VPH se pasa solo con el roce o la transpiración. Cabe destacar también que el cáncer de mamas está fuertemente ligado al uso de anticoncepción hormonal. Las relaciones sexuales entre adultos y niños han probado ser una enriquecedora experiencia. Un asco de personas. Hey, pero ¿cómo andan, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Bueno, hola chicos, soy el chico pro vida, su pro vida favorito. Y bueno, nada, esta clase se va a tratar sobre los pros y contras de los métodos anticonceptivos, o sea, los MAC, esa es la abreviación, ¿sí? Esta clase yo ya la di hace no mucho a Choose Life, pero como no sentí que llegase a estar tan completa aquella clase que di, esta vez la mejoré y la perfeccioné para todos ustedes, ¿sí? A toda mi audiencia, así que espero que lo disfruten, tomen nota. Voy a dejar obviamente todos los datos para respaldar todo lo que digo en la descripción, así que disfrútenlo chicos. Los objetivos de esta clase son saber qué son los métodos anticonceptivos, porque no podemos opinar con solvencia de un tema si no sabemos de qué estamos hablando, así que vamos a tener que definirlos y ver bien qué son. También vamos a aprender sobre cada uno de ellos, vamos a ver sus pros y sus contras, vamos a ver quiénes están detrás de la promoción mundial de los métodos anticonceptivos, vamos a ver quiénes son los mentores de la educación sexual integral. Vamos a ver los problemas actuales de la educación sexual integral, ¿sí? Porque está conectado la promoción de la anticoncepción con la ESI. Y vamos a ver propuestas para mejorar, ¿sí? La educación sexual integral actual, porque no podemos siempre estar quejándonos y decir a todo no, 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 no y no, sino vamos a dar soluciones o propuestas convincentes, ¿verdad? Entonces, cabe destacar que la información completa es un derecho humano. Estar informados es un derecho. La información tiene que ser genuina, objetiva, caso contrario deja de ser información y pasa a ser manipulación o engaño. Cuando la información y la educación son parcializados, eso es adoctrinamiento. Los promotores de la anticoncepción promueven los anticonceptivos artificiales como únicas alternativas para evitar los embarazos o las infecciones de transmisión sexual, a sabiendas de que esos métodos fallan, pero omiten recomendar uno que nunca falla. Ya vamos a ver cuál es. Esta información no reemplaza una consulta con un doctor. Espero que eso quede más que claro. Bien, arrancamos chicos. ¿Qué son los métodos anticonceptivos? Los métodos anticonceptivos son todos aquellos métodos capaces de evitar o reducir las posibilidades de una concepción. La mayoría de las páginas lo definen como métodos para prevenir el embarazo, o sea, evitar el embarazo, ¿sí? Por eso se le dice anticonceptivo, porque va contra la concepción. Evita que el espermatozoide se encuentre con el óvulo, ¿sí? Eso es anticonceptivo. Bien, los métodos anticonceptivos, chicos, se clasifican, ¿sí? Tenés los métodos hormonales, los métodos barreras, los métodos quirúrgicos y los métodos naturales. Dentro de los métodos hormonales tenés las inyecciones anticonceptivas, las pastillas anticonceptivas, los parches anticonceptivos, los implantes, ¿sí? Dentro de los métodos barreras tenés el preservativo femenino, el masculino, el capuchón cervical, el diafragma anticonceptivo, la esponja anticonceptiva y el DIU. El DIU en algunas páginas se lo coloca también como método hormonal, en otras como método barrera y en otras así como en el medio, ¿viste? Entonces yo decidí colocarlo en métodos barrera porque así es como lo encontré en la mayoría de las páginas. Métodos quirúrgicos, chicos, tenemos la ligadura tubaria o de trompas de falopio, la vasectomía, ¿sí? Y en métodos naturales tenemos el método de Billings, la monorrea de la lactancia, el sexo con o sin penetración vaginal, ya lo vamos a explicar eso más adelante, la abstinencia y bueno, estas serían todas las clasificaciones existentes de métodos anticonceptivos, chicos, ¿sí? Arranquemos por los métodos hormonales. Las inyecciones. Hay de dos tipos, chicos, ¿sí? Una que se aplica mensualmente y otra que se aplica cada 3 meses. La mensual tiene hormonas combinadas, que serían el estrógeno y la progesterona, mientras que la trimestral tiene solamente progestina.
Lo que hace es frenar la ovulación y espesar el moco del cérvix para evitar que los espermatozoides lleguen al óvulo. Y al evitar la ovulación también evita que haya un óvulo, así que si no hay óvulo, no hay concepción. Esto tiene una tasa de falla, 6% de falla y 94% de eficacia. Así que no es 100% seguro, ¿sí? Porque tiene un 6% de falla. Vamos a las pastillas. Las pastillas hay también dos tipos, las combinadas y la de una sola hormona. Hay una que se toma cada 21 días y otra que se toma cada 28 días y tiene el mismo efecto que las inyecciones anticonceptivas. Evita la ovulación, si no hay óvulo no hay concepción, y también hace que se espese el moco cervical, así que impide que pasen los espermatozoides por el tracto reproductor, ¿no? Y entonces no va a haber una concepción. El porcentaje de fallo va del 1 al 9%. ¿Sí? Así que mucho cuidado con este método. Después tenés, chicos, también la pastilla del día después. Se toma después de tener relaciones sexuales sin anticoncepción. Se puede tomar hasta 5 días después de haber tenido relaciones sexuales sin anticoncepción. Actúa de la misma manera que los inyectables y las pastillas. Impide la ovulación y engrosa el moco cervical. Tiene una tasa de efectividad del 85% y un 15% de falla. Así que mucho cuidado, que no es 100% seguro. Se ha demostrado, chicos, que esta pastilla tiene un efecto abortivo porque no siempre logra impedir la ovulación, ni tampoco a veces impide el paso de los espermatozoides a las trompas de falopio, por lo que la concepción se da igual y se concibe un hijo. Debido al mecanismo de acción de la pastilla, se modifica la composición del endometrio de la mujer, imposibilitando al embrión implantarse, por lo que este cae. Esto es lisa y llanamente un aborto. Ya lo vamos a ver más adelante. Después tenemos en los métodos hormonales también los parches, chicos, ¿sí? Es como una cinta que se puede poner sobre la piel en diferentes partes del cuerpo, se puede usar en el vientre, en el glúteo, en la espalda, en el antebrazo. Lo que hace es liberar hormonas al torrente sanguíneo, ¿sí? Estrógeno y progestina, y tiene el mismo efecto que las pastillas y los inyectables. Y tiene una tasa de fallo de entre el 1 al 9%, acorde a las páginas de salud sexual y reproductiva, pero el manual de anticoncepción de la Organización Mundial de la Salud dice que su tasa de fallo es del 7%. Se cambia una vez a la semana durante 3 semanas. La cuarta semana no se usa y se vuelve a empezar luego. Después tenemos los implantes. Este implante, chicos, es una pequeña varilla de plástico, ¿sí?, que libera hormonas al torrente sanguíneo y tiene el mismo efecto hormonal, ¿verdad?, que los anteriores que estábamos tratando. No encontré papers que hablen de su tasa de ineficacia, pero la IPPF dice que menos de una mujer por cada 100 quedarán embarazadas y el manual de anticoncepción de la OMS dice que una mujer de cada 1000 quedarán embarazadas. Así que, como vemos, no es tampoco 100% seguro, ¿sí? Bien, vamos a los pros y los contras de los anticonceptivos hormonales, de todo lo que vimos previamente, chicos, ¿sí? La inyección. Miren, chicos, los pros que tiene es que no interfiere en las relaciones sexuales, es una sola inyección y después a olvidarse, ¿sí? Y reduce los dolores de las menstruaciones, también reduce las menstruaciones. Así que eso, si ustedes lo quieren ver como un pro o un beneficio, lo pueden tener en cuenta. Las contras. Bueno, tiene efectos secundarios, mareos, náuseas, sangrado irregular, engorde, acné, entre otras. Así que la que no quiera afrontar esto, si no se lo quiere bancar, que no se ponga inyecciones. Aparte, recuerden que tiene una tasa del 6% de falla. 6 mujeres de cada 100 quedarán embarazadas, según la misma Organización Mundial de la Salud. Después tenemos las pastillas, ¿recuerdan? Las pastillas, los pros que tenés es que la mujer los controla cuando ella quiere, ¿sí? No interfieren en las relaciones sexuales, son de fácil uso porque es tomar una píldora nomás y ya nada más. Reduce las menstruaciones y su dolor, ¿sí? Y ofrece una protección supuestamente contra el cáncer de endometrio, de ovarios y colorectal. Explico por qué. Ustedes saben que el endometrio es la cubierta del útero y también tenés ahí los ovarios que contribuyen a la reproducción. Lo que sucede es que si una mujer no toma pastillas anticonceptivas, sí, obviamente va a seguir ovulando y menstruando cada mes. Si toma pastillas anticonceptivas, interfiere bioquímicamente en su cuerpo para que justamente no menstrue o menstrue menos y también sus ovarios no trabajen. Al no trabajar las células del endometrio o de los ovarios, esto reduce considerablemente la posibilidad de que aparezca el cáncer, chicos, ¿sí? Porque el cáncer, que es la reproducción descontrolada de muchas células de determinada parte del cuerpo, si nosotros las adormecemos y acallamos su trabajo, la posibilidad de cáncer se reduce. Así que supuestamente está demostrada una protección contra el cáncer de endometrio y de ovarios y colorectal también, por supuesto. Las contras que tienen las pastillas anticonceptivas.
Es fácil olvidarse de tomarlas, en especial en chicas jóvenes, eso está demostrado, les dejo la evidencia, y tiene efectos secundarios como ser aumento de peso, empeora el acné, sensibilidad fuerte en los senos, cefaleas, mareos, náuseas, aumento de presión arterial, etc. Además también baja la libido. Algunas mujeres reportan poco placer sexual y otras directamente ni se les despierta el placer sexual durante un prolongado tiempo. Así que a tener eso en cuenta. Esto tiene, recuerden, del 1 al 9% de fallo. Con respecto a las pastillas de emergencia, tengo que decir que no siempre logra inhibir la ovulación. Se produce la fecundación y tiene efecto abortivo. Libros de embriología, farmacología y papers recientes son claros al respecto. No siempre tiene efecto anticonceptivo, sino antiimplantatorio. Eso es un aborto. Vamos a los parches. Los parches, chicos, los pros que tienen es que baja el dolor de la menstruación, pues reduce los sangrados menstruales, ¿sí? La contra que tiene es que es fácil de despegar, hay que chequear todos los días, que esté bien colocado, ¿sí? No se puede estar más de 30 minutos sumergido en el agua porque ya se empieza a despegar. Es fácil de olvidar recambiarlo, ¿sí? Que se te pase las fechas. Es feo estéticamente, sí, porque la gente al verlo puede ser notorio y va a preguntar, ay, ¿por qué tenés eso puesto? Así que es feo. Y también como efecto secundario tiene que produce reacciones en la piel, picazón, resequedad, dolor, sarpullidos e hinchazón. ¿Sí? Así que a tener en cuenta eso. Y aparte tiene un 7% de falla, así que no es, digamos, 100% seguro. Es de menester también, chicos, tener en cuenta que las páginas de salud sexual y reproductiva, como la IPPF, sostienen que aunque el parche anticonceptivo Zulan y parche Twirla son bastante seguros, usar métodos anticonceptivos con estrógeno puede aumentar levemente tu riesgo de tener algunos problemas de salud, aunque no son comunes, pueden llegar a ser graves. Estos incluyen ataque cardíaco, ataque al corazón, derrame, coágulos en la sangre y tumores en el hígado. En algunos casos muy poco comunes pueden causar la muerte. Cuidado con esto, chicos, porque cuando dice muy pocos comunes, te está queriendo decir que son muchos, ¿sí? Siempre desconfiar de las páginas de salud sexual y reproductiva cuando vemos que están tratando de minimizar los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos. Ya vamos a tocar eso más adelante. Miren acá lo que dice también la IPPF. ¿Es seguro usar el parche anticonceptivo durante la lactancia? Miren lo que dice. Puedes usar el parche mientras estás en etapa de lactancia, amamantando. Sin embargo, el estrógeno que tiene el parche anticonceptivo puede hacer que baje la cantidad y la calidad de tu leche durante las 3 primeras semanas de lactancia. Si estás amamantando, espera al menos 3 semanas después del parto para comenzar a usar el parche anticonceptivo. Aunque la leche tendrá restos de hormonas del parche anticonceptivo, no es muy probable que afecten a tu bebé. Chicos, a desconfiar de esto último. Cuando nos dicen, no, que bueno, que aunque la leche tendrá restos hormonales del parche anticonceptivo, no es muy probable que afecten a tu bebé. Desconfiar, chico. Cuando la IPPF nos está tratando de minimizar los efectos secundarios de algún método anticonceptivo, a desconfiar, ¿sí? Bien, vamos al implante subdérmico. El tema del implante subdérmico, los pros que llegué a encontrar es que no se ve, ¿sí? Porque está enterrado bajo la piel. No hay que estar al pendiente porque dura de 3 a 5 años, ¿sí? O sea, se cambia cada 3, cada 5 años, así que es colocárselo una vez cada 3 o 5 años y olvidarse. Las contras que tiene es que los mismos efectos secundarios que los anteriores tiene, ¿sí? Cefalea, dolor de cabeza fuerte, mareos, etcétera, sangrados irregulares también. Puede producir cambios en el estado de ánimo, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante, el por qué. Hipersensibilidad en los senos, han reportado muchas mujeres, ¿sí? Y poco, pero ha ocurrido, infecciones, corrimiento de lugar y encarnamiento. Ha ocurrido un caso, esto está en el mismo manual de la anticoncepción de la OMS, o varios casos, mejor dicho, donde el implante subdérmico se entierra tanto, o sea, se corre de lugar y se entierra y fue a parar un vaso sanguíneo. Así que mucho cuidado con eso. Aparte hay que tener en cuenta que una mujer por cada 1000 quedará embarazada con este método según la misma Organización Mundial de la Salud. Paso a darles, chicos, 4 datos interesantes muy rápidos, ¿sí? A quienes ven en esta foto es Margaret Sanger, la fundadora de la IPPF, nada más ni nada menos, y ella fue la que impulsó la creación de la pastilla anticonceptiva. Ella, en toda su obra literaria, si ustedes la investigan, van a ver que ella era una fuerte racista y discriminadora de los pobres, o sea, era una persona clasista, ¿sí? Y ella sin asco escribía de reducir la natalidad y la población de gente pobre y negra, porque ella decía que eran la lacra de la sociedad. Por tan solo citar un texto, porque hay que tener un estómago muy resistente para leerla, fíjese esta cita. Imbéciles, deficientes mentales, epilépticos, analfabetos,
Pobres, desempleados, criminales y prostitutas deben ser esterilizados a la fuerza o recibir anticonceptivos para limitar sus capacidades reproductivas. Ahí la tienen a la misma Margaret Sanger. También hay más para contar acerca de ella, cosas horribles, pero vamos a dejar de lado eso por ahora. Ella, chicos, contrató a un biólogo llamado, ahí lo tienen, Gregory Pincus, para que desarrolle un método hormonal para que las mujeres controlen su fertilidad. Especialmente ella lo quería para la gente pobre y negra. Entonces este biólogo, Gregory Pincus, elaboró una píldora con una dosis de hormonas, viajó a Puerto Rico en 1955 para experimentar con mujeres pobres de allá. ¿Sí? Ahí la tienen a algunas de las mujeres con las cuales él experimentó. Allí experimentó con estas mujeres y algunas murieron, otras presentaron síntomas muy fuertes, algunas quedaron infértiles. Y lo que necesitaba Pincus es que justamente produzca lo menos posible, el menor daño posible, por lo menos en las mujeres, si es que una población muy grande las iba a utilizar, ¿sí? A las pastillas. Y luego desarrolló la pastilla con una dosis acertada de hormonas en 1957 y volvió para los Estados Unidos junto con Margaret Sanger y lograron que la FDA apruebe la pastilla anticonceptiva y se inició una gran campaña feminista en Estados Unidos para que se legalice el uso de la anticoncepción hormonal. Entonces, primero lo que hizo Margaret Sanger fue encontrarse en un restaurante de lujo con este hombre, lo contrató, ¿sí? Le pidió que desarrolle un método hormonal, una pastilla anticonceptiva, fueron, lo probaron en Puerto Rico, ¿sí? Produjeron mucho daño a muchas mujeres, inclusive la muerte. Después de descubrir la dosis acertada, volvieron a Estados Unidos para hacer que la FDA lo apruebe y después se inició una gran campaña para legalizar la pastilla anticonceptiva. Acabo de destacar que en esta gran campaña que se inició va acompañada de la gran revolución sexual que hubo en Estados Unidos en 1960, ¿sí? Recuerden muy bien, chicos, esta imagen la que están viendo ahora, porque más adelante vamos a volver a tocar este asunto muy interesante de la revolución sexual que hubo en Estados Unidos en 1960, ¿sí? Cabe destacar que el objetivo de la creación de la pastilla anticonceptiva no tiene nada que ver con los derechos de las mujeres. Tiene más que ver con, 1, bajar la natalidad de la población pobre y negra. Y 2, hacer negocios con los cuerpos de las mujeres, porque Pfizer y Procter & Gamble patentaron las píldoras, ¿sí? Llama la atención cómo es que las feministas promueven una anticoncepción hormonal, siendo que uno fue descubierta engañando y usando como objetos a las mujeres, mató a varias mujeres, algunas las dejó con depresión y efectos secundarios de por vida como infertilidad permanente. Y 2, que se descubrió con el objetivo de tratar de inferiores a otras personas, ¿sí? Con el objetivo de hacer un genocidio racial. No hay nada positivo en el aspecto histórico y original de las pastillas anticonceptivas. Promoverlas es faltarle el respeto a la dignidad de la persona humana y a las mujeres usadas durante su proceso de elaboración. Otro dato importante a tener en cuenta es que el riesgo, ahí lo tienen, sí, les dejo el paper abajo, el riesgo de desarrollar coágulos de sangre en las venas para las mujeres que toman anticonceptivos orales combinados es de 3 a 4 veces mayor que antes de empezar a tomarlos. Esto porque el estrógeno extra produce cambios en las proteínas que coagulan la sangre, que son los factores 2, 8 y 10. Por eso no se aconseja a pacientes trombofílicas tomarlos. Las mujeres pueden tener trombofilia por un defecto genético desde la concepción o adquirirla por tratamientos hormonales o enfermedades que desencadenan en ello. Saben ustedes que tomar anticonceptivos hormonales es equivalente a un tratamiento hormonal. El tener trombofilia, chicos, se ha cobrado con la vida de millares de niños por nacer. Si vemos en la tabla de la evolución mundial de la trombofilia, ahí lo ven, vemos que desde 1999 se ha disparado fuertemente la trombofilia acompañado con el fuerte aumento de la anticoncepción hormonal. ¿Qué opinan ustedes de eso? Además, hasta el 2027, ahí lo ven, nosotros estamos en el 2022, sitúense ahí, hasta el 2027 la industria farmacéutica incrementará sus ganancias por el inminente aumento de la compra de medicamentos para tratar la trombofilia. ¿Sí? La heparina, la guarnarina, todo eso se necesita para hacer un test de pruebas de trombofilia y para contrarrestar la trombofilia. ¿Cómo es que sabe la industria farmacéutica que se va a aumentar lo que necesita para tratar la trombofilia? Claro, porque va a aumentar la trombofilia, ¿sí? Y con el aumento de la trombofilia que se aumenta, los métodos anticonceptivos hormonales. Y el dato número 3 que les tengo, chicos, es que los anticonceptivos hormonales aumentan la incidencia de depresión
en mujeres que los usan, en contraposición con las mujeres que no los usan. Se hizo un estudio sobre 1 millón de mujeres en un lapso de varios años y se encontró que los anticonceptivos hormonales alteran los esteroides, estrógenos y progesteronas, generando como efecto secundario cambios de humor o cambios emocionales fuertes. Hay hasta un 97% más de probabilidades de que las mujeres caigan en depresión e ideas suicidas como efecto secundario de la anticoncepción hormonal. Está demostrado que en los países con amplio acceso a anticoncepción hormonal, que las mujeres que los usan son más propensas a tomar antidepresivos. De esto hay evidencia fuerte, chicos. Por supuesto, todo les voy a dejar en los datos. Si ustedes hacen una investigación por sí mismos, chicos, ustedes van a notar que casualmente en los países donde hay mayor acceso a anticoncepción hormonal, hay mayor cantidad de mujeres que padecen depresión y se suicidan. Aunque esto no es un indicador de que se deba sí o sí a la anticoncepción hormonal, sí, chicos, es un factor contribuyente. Es más, varios papers asocian el uso de la anticoncepción hormonal y el aborto espontáneo como voluntario con la propensión a tomar antidepresivos. Con papeles en la mano, entonces podemos ver cómo la anticoncepción hace más daño que beneficio a las mujeres. Quien se diga pro vida y pro mujer jamás aconsejará anticoncepción hormonal. Esto hay que decirlo sin asco, chicos, ¿sí? Dato número 4, para tener en cuenta, es que han habido cientos de juicios contra empresas y marcas que fabrican métodos anticonceptivos hormonales. Algunos han sido casos mediáticos, otros no tanto, como en el caso de los juicios a las marcas Mirena y Essure, ¿sí? Inclusive hay asociaciones y grupos de mujeres autoconvocadas que han sido fuertemente afectadas por anticonceptivos de determinadas marcas, que se organizan estas chicas para boicotear a determinadas marcas y también desaconsejan el uso de estos métodos. Buscan crear conciencia, inclusive hay firmas de abogados en Estados Unidos dedicadas a hacer juicios contra manufactureras de anticonceptivos hormonales. En España, por ejemplo, ahí tienen esta imagen de las chicas que tienen remeras celestes. Hay más de 1.500 mujeres autoconvocadas que han formado una organización para pedir al gobierno que retire los DIUs de marca Essure. Ahí lo tienen, el Essure. Piden que se retire de todas las farmacias el Essure, que es del mismo Bayer, ¿sí? Porque les ha producido daño. Inclusive a algunas les ha hecho perder permanentemente sus capacidades reproductivas, chicos. La Bayer, chicos, tiene mucha polémica. Saben ustedes que la Bayer también tiene una marca de pastillas hormonales que se llama Jasmine. Esta pastilla tiene 20.000 denuncias en Estados Unidos. Sus usuarias reportaron sangrados fuertes descomunales, cánceres, embolias pulmonares, ataques al corazón, al cerebro, trombos en la sangre, problemas en las vesículas biliares e inclusive han habido muertes relacionadas directamente por el uso de estos anticonceptivos. Por lo general, las cortes federales, cuando van a juicio, ¿sí?, encuentran culpables a las empresas farmacéuticas de negligencia y publicidad fraudulenta para el consumidor, porque en la cajita prometen ciertos beneficios para la salud de la mujer que no existen. Generalmente las empresas son obligadas a pedir disculpas y retribuir monetariamente a las afectadas o a las familias de las afectadas si es que han fallecido. Las empresas se defienden diciendo que es culpa del médico que aconsejó mal a la usuaria o que la usuaria usó incorrectamente el método. Culpan a los trabajadores individuales de poner malas instrucciones en las cajas de empaque o crear píldoras inactivas que no tienen el efecto anticonceptivo esperado. Ha habido casos de mujeres que, siguiendo el uso correcto de las pastillas, han quedado embarazadas igual y demandaron a la empresa compensar los gastos del embarazo no deseado más el coste de criar los niños hasta mayoría de edad. Solo por comentar un caso particular de daño a la salud, ahí la tienen esta mujer, Maggie Junker, gozando de buena salud, ella tenía 20 años, gozando de buena salud, consumió durante un año anticoncepción hormonal de la marca Jasmine, o sea de Bayer, y desarrolló trombos en sangre en el cerebro que le produjeron un ataque cerebral. La sobreviviente recibió $237,000 por parte de Bayer como compensación por daños y perjuicios. Maggie tiene suerte de poder caminar. Otras quedan discapacitadas, otras quedaron bajo tierra. Chicos, hay que entender esto. Trastocar la endocrinología del cuerpo humano no parece ser un buen plan. Tiene que haber otro método anticonceptivo que no nos haga terminar en pleitos judiciales con empresas. ¿No les parece? Seguimos, vamos con los métodos barreras. Tenemos el preservativo femenino, ahí les muestra cómo se coloca y todo. La tasa de fallo es del 13%, chicos, ¿sí? Después tenemos el preservativo masculino, ahí tienen cómo se lo coloca. La tasa de fallo va del 1 al 18%, dependiendo de los papers. Los fallos se aumentan en chicos jóvenes. Así que no parece un buen plan estar marketeando, promoviendo este tipo de método anticonceptivo a chicos jóvenes, ¿no? Pero bueno, detalles.
Después tenemos el capuchón cervical, ¿sí? Es como una tapita que se enrosca en el cervix y tiene un 6 a 16% de falla, ¿sí? Acá tenemos el diafragma anticonceptivo, que es prácticamente lo mismo que el capuchón cervical, ¿sí? Solo que este es más grande, se le pone como un espermicida alrededor y demás, y tiene tasa de fallo del 16%. Después tenemos la esponja anticonceptiva, ahí la tienen, ¿sí? Que también, al igual que el capuchón al diafragma, cumple casi como la función de una tapa, ¿sí? Y esta tiene una tasa de fallo del 12 al 14%. Siguiendo con los métodos barreras, tenemos acá el DIU, chicos, que ahí se lo coloca en el útero, ustedes verán. Hay dos clases de DIUs, el de cobre y el de un material que se llama LNG. Tiene doble efecto, anticonceptivo y abortivo. Una fuente dice que 1 de cada 100 fallan, otra dicen que 0,5% de las veces falla. Además, el manual de anticoncepción de la OMS dice que 6 de cada 1000 mujeres quedarán embarazadas tras el primer año de uso. Así que no es 100% seguro. Va a generar embarazos no deseados. Vamos a los pros y los contras de los métodos barreras. Del preservativo femenino, chicos, los pros, ninguno. La verdad no le encontramos ningún pro, ningún beneficio. Las contras, interfieren en la relación sexual. Algunos individuos reportan que no se siente el mismo placer que copular sin este método anticonceptivo. Alergia al látex. Algunas usuarias reportan ser alérgicas a esto. Les produce una reacción adversa en el tejido epitelial de esa zona, ¿sí? También es que es fácil de correrse y de salirse, así que tiene más contras que pros. Y además un 13% de falla, así que no es 100% seguro. Preservativo masculino, pros y contras. Pros, fácil colocación, supuestamente. Contras, hay que tener cuidado con preservarlo. Ustedes saben que inclusive la temperatura a la cual es guardada, el lugar donde es guardado, si es un lugar muy húmedo, puede modificar la composición química del látex, ¿sí? Inclusive hay que tener cuidado con también la clase de lubricantes que se utilizan, así que tiene esa contra, chicos, ¿sí? Algunos hombres sostienen que reduce el placer sexual y les aprieta. Eso yo particularmente lo hablé con amigos míos que son promiscuos y que tienen una vida sexual activa y promiscua y que siempre usan, a veces copulan con, otras veces sin preservativo y dicen que sí que es mucho más placentero sin preservativo. Además hay que tener en cuenta que del 1% al 18% fallan. Los fallos aumentan, chicos, en chicos jóvenes. El capuchón, los pros que tiene es que ninguno, la contra interfiere en la relación sexual y aparte tiene de un 6 al 16% de falla. El diafragma, anticonceptivo, pros, ninguno, las contras que tienes que interfieren en la relación sexual y tiene una tasa de fallo del 16%, no es 100% seguro. La esponja anticonceptiva, los pros son ninguno y las contras que interfieren en la relación sexual, tasa de fallo del 12 al 14%, ¿sí? No olvidar eso. El DIU, bueno, pros, ninguno, la verdad. Las contras que tiene que llega a producir efectos secundarios graves, similar al de los métodos hormonales, ¿sí? Se puede correr de lugar, inclusive hay veces que se puede encarnar. Y tiene tasa de fallo del 0,5% al 1%. La Organización Mundial de la Salud dice que 6 de cada 1000 mujeres quedarán preñadas tras el primer año de uso. Así que va a producir embarazos no deseados, al igual que todos los métodos que hemos visto anteriormente, ¿sí? Hay que tener en cuenta también, chicos, que no siempre logra inhibir la ovulación. Se produce la fecundación y tiene efecto abortivo. Las cajas de algunas marcas de DIUs, de hecho ustedes esto lo pueden buscar por ustedes mismos en internet, ¿sí? Van a ver las fotos y demás. Aclara que puede tener un efecto abortivo, ¿sí? También los libros de embriología y los papers son claros al respecto. No siempre tiene efecto anticonceptivo, sino antiimplantatorio, abortivo. Acá tienen el Embriología Clínica de Moore, 11ª edición, la última edición del Sevier, salió en el 2020, la página 45. Si ustedes hacen pausa, lean lo que dice ahí donde dice inhibición de la implantación, ¿sí? Está denunciando al DIU de inhibir la implantación del blastocito. El blastocito es el embrión, el nuevo ser humano creado. Eso es un aborto. Métodos quirúrgicos, chicos. Lo que se hace en el método quirúrgico básicamente es que se corta las trompas de falopio y menos de una en cada 100 mujeres quedarán embarazadas por las ligaduras tubarias. 5 de cada 1000, dice la Organización Mundial de la Salud. Algunas mujeres pueden quedar en embarazo luego de muchos años de haberse hecho las ligaduras. Muchas mujeres se arrepienten y después
se vuelven a conectar las trompas de falopio, pero se dan cuenta de que ya no es reversible, así que quedan estériles para siempre. Vamos con la vasectomía, ¿sí? Bueno, la vasectomía básicamente es cortar los conductos deferentes. Tiene una tasa de falla del 1%. Como dato curioso les cuento que al año hay unos 50 millones de hombres que se hacen vasectomías. El 1% de 50 millones son 500.000. O sea que 500.000 vagos van a tener la capacidad para fecundar, ¿sí? Para los que sí les resulta que no van a poder largar semen fecundo, hay que destacar que no siempre es reversible. Entre el 20 y el 30% de hombres quedan permanentemente infértiles luego de intentar revertir la vasectomía. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, chicos, ¿sí? Los pros y los contras de los métodos quirúrgicos. Bueno, la ligadura tubaria. Los pros es que no hay que estar atento. Las contras es que no siempre es reversible. Y hay que tener en cuenta que 5 de cada 1000 mujeres quedarán embarazadas según la OMS. Así que cuando nosotros decimos que la ligadura tubaria es 100% segura, ¡mentira! Vasectomía. Pros, no hay que estar atento, pueden copular de manera tranquila y por un tiempo prolongado, yo diría. Las contras es que no siempre es reversible, chicos. Mucho cuidado para aquellos hombres que quieran ser padres el día de mañana. 1% de tasa de falla tiene, así que mucho cuidado. Los métodos naturales, chicos. Bien, tenemos el método de Billings. A ver, les explico. Es un mecanismo mediante el cual la mujer misma aprende a predecir cuándo llegará la ovulación, o sea, cuándo llega su periodo fértil, mediante palpar su moco cervical. Generalmente el moco cervical se hace claro y elástico antes de la ovulación. Luego de la ovulación se vuelve más espeso y opaco. Tiene una tasa de fallo del 0,5% al 5%. Otros estudios indican que un 8%. Por eso se sugiere que sea usado solo por parejas que estén dispuestas a aceptar un embarazo inesperado. Les cuento como dato que la mitad de los estudiantes de ginecología no conocen este mecanismo para recomendar como anticonceptivo en sus consultas. Llama la atención cómo es que los promotores de la anticoncepción química y de barrera no recomiendan este método y resaltan la ineficacia del método de Billings, pero no resaltan la ineficacia de los métodos que ellos recomiendan. Llamativo cuanto menos, ¿no? Después, chicos, tenemos la amenorrea de la lactancia, ¿sí? Es un método de anticoncepción temporal para las mujeres recién paridas que han vuelto a menstruar. Durante ese periodo no se liberan óvulos y por lo tanto no puede haber embarazo. Tiene 98% de eficacia, o sea, un 2% de tasa de fallo. Sexo sin penetración vaginal. Básicamente de lo que habla es de hacer juegos sexuales o frotes en diferentes partes del cuerpo con nuestros genitales para tener placer, para tener orgasmos, pero sin que haya una penetración vaginal. Esto es peligroso, chicos, porque el semen igual puede llegar a la vulva. Puede derramarse en la vulva por accidente, puede haber semen inclusive en los dedos de la pareja, de nuestra pareja, o en los juguetes sexuales que están usando, y esto puede llegar a la vagina. Y ustedes saben, si han visto la clase de embriología que les di en el curso de capacitación Provida, ahí nosotros vemos que ya una vez que está en contacto el espermatozoide con el útero, la mujer misma es la que ayuda al espermatozoide a llegar al óvulo, así que mucho cuidado. Si es sexo anal, el semen igual puede ser derramado un poquito hasta la vulva y no hay datos de cuán efectivo es, pero lo que es seguro es que no es seguro. Después tenemos el coitus interruptus, ¿sí? Que es sexo con penetración vaginal, pero sacarla cuando el hombre esté a punto de eyacular. Es el peor método. El líquido preseminal, chicos, ya tiene espermatozoides. No hay datos de cuán efectivo es. Es prácticamente lo mismo a copular con la intención de concebir un hijo. Ustedes saben que si uno copula con la intención de concebir un hijo, tiene 85% de probabilidades de crear otro ser humano. Así que este método, entre comillas, coitus interruptus, tiene un 85% de probabilidades de falla. O sea, 85% de probabilidades de que vaya a generar un hijo. Siguiendo con los métodos naturales, chicos, tenemos la abstinencia, el mejor de todos. Les explico. Abstinencia no significa que tus deseos sexuales desaparezcan, simplemente significa que no elegís tener sexo. No es solo para gente soltera, también es para parejas. Al no tener sexo, no hay ningún tipo de posibilidad de que lleguen naturalmente los espermatozoides al óvulo, por tanto no hay concepción.
La Organización Mundial de la Salud, la Planned Parenthood y el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos califican la abstinencia como el mejor método anticonceptivo 100% eficaz y además que evita todas las infecciones de transmisión sexual. Los beneficios que presenta es que es gratis, indolora, sana, no tenés que andar contándoselo a nadie, te enseña valores humanos como el control, el autodominio, la mesura, el respeto por uno mismo y por el otro, la responsabilidad, la justicia, digo justicia porque hay que ser justos y hacer las cosas acorde a la madurez mental, a no quemar etapas, ¿sí? También te enseña la abstinencia, la templanza, la prudencia, entre otras cosas. La desventaja es más bien social, ¿sí? La presión de amigos para hacerlo, las burlas por no hacerlo. Tiene un 0% de tasa de fallo. Vamos a las pros y las contras. El método de Billings. Bien, pros: ayuda a la mujer a reconocer e interpretar las señales de su propio cuerpo. También la pareja puede que se haga más fuerte, porque ustedes saben que inclusive hay, casos, siempre y cuando esto se charla en pareja, el hombre mismo puede palparle el moco cervical a la mujer y esto crea una conexión, una relación más íntima en la pareja, así fortalece el amor. Entonces entre ambos aprenden a conocerse mutuamente. Este no tiene ningún efecto secundario, también como pros, ¿sí? No tiene ningún efecto secundario de los hormonales y barrera y quirúrgicos. Es natural, gratis, indoloro. Las contras que tiene es que si se quiere ver como una contra, puede fallar. Es vital aclarar que un nuevo hijo jamás debe ser visto como un error o como un fallo. Un hijo es un integrante más de la familia. ¿Sí? Bien. Tiene una tasa de fallo del 0,5% al 5%. Pros y contras de los métodos naturales. Seguimos con la amenorrea de la lactancia. Los pros, ninguno. Las contras, ninguna. 2% de tasa de fallo, a tenerlo en cuenta. Sexo sin penetración vaginal y después sexo con penetración vaginal, pero retirarla antes de eyacular, o sea, coitus interruptus. Los pros, ninguno. Contras, ninguno. El coitus interruptus es prácticamente lo mismo a tener sexo con la intención de concebir. 85% de probabilidades de concebir un hijo. Así que a todos aquellos pibardos que dicen, yo estuve con mi noviecita, pero yo se la puse así un ratito, ¿no? Y después se la saqué. No saben cuántos casos conozco de gente que han hecho eso y han tenido que afrontar un embarazo no deseado. Mucho cuidado con eso. El sexo es la relación más seria que los seres humanos pueden tener. La abstinencia. Los pros de la abstinencia es que te cultiva valores como el respeto, la prudencia, no puedes quedar embarazada ni contraer ninguna enfermedad de transmisión sexual, es 100% eficaz. Las contras, la presión social nada más, pero nosotros somos tiburones, a nosotros no nos importa lo que digan los demás. Hay una canción de Natalia Oreiro que dice, que digan lo que quieran, que las palabras hieren y se van, y yo soy como soy en realidad, quiero vivir a mi manera, que digan lo que quieran, yo tengo ya mi brújula interior, me importa lo que dice el corazón y sé muy bien a dónde voy, que digan lo que quieran. Así que cuando ustedes los estén molestando porque ustedes son vírgenes o por la razón que sea, ustedes se tienen que pasar por el culo lo que esas personas digan, ¿sí? Bien, chicos, no es mi objetivo con esta clase hacerles ver el sexo como algo malo, como pecado, como algo tabú o como algo que no tenemos derecho a disfrutar. Mi objetivo es decirles lo que dice mi activista provida favorita, Cintia Canales. Ella sostiene, los métodos anticonceptivos no son 100% eficaces. El único es la abstinencia. Por tanto, consentir a tener relaciones es consentir a la posibilidad de crear un hijo. En todo caso, si no estás listo para paternar, no lo hagas. Ahí la tienen, Cintia Canales, fundadora de Ser Provida, vayan todos a seguirla. Por otro lado, chicos, hay personas que no pueden elegir ser abstinentes ni decir si sí o si no al sexo. Las personas abusadas. Para ellas sería conveniente usar anticoncepción. Tenemos que ver más allá de nuestras narices y contemplar otras realidades. Hay que recordar, chicos, que el sexo es el único fuego con el cual no se juega porque genera nueva vida, ¿sí? Si elegimos jugar cerca de un precipicio, corremos riesgo de caer del precipicio, incluso aunque pongamos vallas. Lo que podemos hacer es alejarnos por completo de este precipicio. La misma analogía con un avión. Si un avión vuela cerca de la copa de los árboles, hay una chance de que se estrelle, pero si vuela a 8000 pies de altura, esta chance se extingue. El sexo no es un asunto para tomársela a la ligera, porque es un mecanismo que produce nuevos seres humanos con dignidad intrínseca y una vez que existen hay que respetarlos.
Bien chicos, ¿quiénes están promoviendo la anticoncepción? Básicamente son organismos antivida. El principal promotor de la anticoncepción es la Organización Mundial de la Salud, que junta o conglomera al Center for Development and Population Activities and Gender Health, Family Health International, Georgetown University Institute for Reproductive Health, GHPGO, Management Science for Health, The Population Council, fundado por Rockefeller III, tener en cuenta eso, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Fundación Bill y Melinda Gates. Todas estas organizaciones en conjunto elaboran políticas de salud pública en la Organización Mundial de la Salud y bajan las directivas a todos los países por igual. Cabe destacar que una estratagema para legalizar el aborto es promocionar intensamente primero la anticoncepción. La anticoncepción, chicos, es un paso previo al aborto, pues se educa a una generación de jóvenes con una mentalidad de evitar hijos a toda costa. Como providas, no deberíamos mezclarnos con recomendaciones de organismos pro muerte. La anticoncepción promueve la mentalidad antivida. Si los MAC fallan, entonces se ofrece el aborto como si fuera un derecho reproductivo, cuando el ser humano ya se ha reproducido. El interés de estos organismos dista mucho de protegernos de embarazos no deseados o de infecciones de transmisión sexual, sino más bien en bajar la natalidad y trastocar la cultura. Desde la década de los 70, chicos, el uso de anticonceptivos se disparó fuertemente en todo el mundo. Las enfermedades físicas y psicológicas, especialmente en mujeres, se han aumentado y se han aumentado la mortandad de niños por nacer en aborto. También, por supuesto, se han aumentado jugosamente las ganancias de las empresas que fabrican los métodos anticonceptivos. Chicos, esto es toda una ruleta de negocios, ¿sí? No le acrecentemos el negocio a estos organismos y personas antivida. Los verdaderos pro-lifers no recomendamos métodos anticonceptivos artificiales, por lo menos, porque van contra la dignidad de la persona humana. Verán, chicos, que estos organismos conglomerados en la Organización Mundial de la Salud querían que matemos a nuestros hijos y ahora quieren indicarnos cómo tenemos que educarlos, ¿sí? Para ello, elaboran manuales de educación sexual y hacen que los ministerios de educación de los países los acepten y se empiece a enseñar en las escuelas a edades cada vez más tempranas el uso de anticoncepción. Ocultan sus reales intenciones bajo planes y campañas de prevención del embarazo adolescente, campañas contra las infecciones de transmisión sexual, campañas de concientización sobre las personas trans y la no discriminación, etc. Pero, ¿quiénes están detrás de la educación sexual integral impuesta por la ONU? Recuerden esto. ¿Ustedes se acuerdan que yo les dije que no se olviden de esta imagen? Hubo una revolución sexual en Estados Unidos que empezó a mediados de los 60 hasta finales de los 80. Se caracterizó por una exaltación desmedida del erotismo y de llevar básicamente lo privado a lo público. En otras palabras, la pornificación de la cultura. Recuerdo que antes, por ejemplo, hacerse cirugías estéticas era algo muy privado, algo muy que uno se lo guardaba para uno. Ahora se lo comenta libremente, ¿sí? O antes, por ejemplo, inclusive hasta tener sexo, cuántas veces por semana uno tiene sexo, eso era algo antes muy privado. Ahora es algo libre, que la gente lo comenta como si nada. Antes, los bailes entre hombres y mujeres en las discotecas eran más recatados. Ahora prácticamente no se sabe si se están haciendo una porno o qué. Hugh Hefner y su revista Playboy se considera que fue el punto de inflexión para comenzar con esta revolución cultural. Además, colaboró abiertamente con las campañas de anticoncepción. Pero las mentes que concibieron, chicos, la educación sexual fueron estos dos como tal. Los ideadores de la educación sexual con promoción de anticoncepción y de sexo libertino en Estados Unidos fueron, ahí lo tienen, Wilhelm Reich y Alfred Kinsey. Rápidamente repasemos detalles sobre cada uno de ellos, ¿sí? Wilhelm Reich era psicoanalista, ateo y fanático comunista, discípulo de Sigmund Freud. Escribió el libro La Revolución Sexual en 1936, que marcaba las pautas de cómo liberalizar sexualmente a la sociedad. Él sostenía que hay que quitarle el factor reproductivo al sexo y usarlo solo para el placer. Era un fiel adorador de Marx y Hegel. Sostenía que había que desarmar la familia tradicional porque el padre dirigiendo una familia era como un pastor dirigiendo un rebaño sometido. Hay que acabar con la figura patriarcal y exaltar la figura matriarcal, sostenía él, devolverle poder a la mujer. Justamente para desarmar la figura de la familia tradicional, dio una serie de pautas que consistían en liberalizar sexualmente a la sociedad y él recomendó lo siguiente. Ahí lo tienen. La abolición del para siempre.
abolir el matrimonio monógamo, que ahora sea todo más promiscuo, hacer que los hombres engañen a sus mujeres o que directamente ni siquiera se casen, ¿sí? Que no tengan ese proyecto dual de pasar la vida unidos en una sola carne a una sola mujer, sino que ahora todo es libre, sexo sin amor, sin compromiso con diferentes mujeres y diferentes hombres en diferentes camas. Después también el diferente punto dice animar a la sexualidad infantil porque suprimirla conduce a la perversión tarde en la vida. O sea que supuestamente nosotros los adultos estamos acallando el gritar sexual de los niños y que eso produce perversión tarde en la vida. Algo totalmente anticientífico. El tercer punto dice promover educación sexual y libertad sexual en los adolescentes. Se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Antes no era normal que los adolescentes estén teniendo sexo a los 13, 14 años. Eso empezó a pasar después de que se empezó a promover la anticoncepción fuera del matrimonio, chicos. Después el cuarto punto dice que hay que promover la idea de que la abstinencia es patológica, algo totalmente falso también. Y después el quinto punto dice libertad para las personas con sexualidades anormales, como la homosexualidad, para perseguir sus inclinaciones. No voy a decir nada al respecto de eso, ustedes saquen sus conclusiones. Después dice como último punto legalizar el aborto. ¿Les suena familiar? El libro de la revolución sexual, chicos, fue un bestseller y es más, es considerado la Biblia de esta revolución sexual iniciada a mediados de los 60. Así que acá lo tienen al generador de eso. Después tenemos al del costado, chicos, sí, al de apellido Kinsey, Alfred Kinsey. Él también impulsó la educación con ideas de liberalización sexual. Él fue sexólogo y considerado el padre de la sexología humana. Él publicó 2 libros, Comportamiento sexual en humanos machos y Comportamiento sexual en humanos hembras, apoyado por la Fundación Rockefeller, miren ustedes, nada más ni nada menos. Estos libros los publicó en 1947 y 1953 respectivamente. En el libro de los machos humanos, él intentó justificar toda clase de parafilias y perversiones bajo el ala de que no existe la moral sexual. Entrevistó a pedófilos que habían tenido relaciones sexuales con niños y adolescentes. También entrevistó a niños y adolescentes que habían tenido sexo con adultos mayores, analizó el comportamiento sexual de los adolescentes, los observó mientras se masturbaban, a 317 específicamente, e inclusive entre el mismo equipo de trabajo de Kinsey tenían relaciones sexuales. ¿Qué clase de ambiente laboral es ese? Lo decía él mismo en su libro. Él usó a 2033 niños, la mayoría de ellos huérfanos, para llevarlos a cárceles donde los presidiarios pudieran tener sexo con ellos. Un detalle para no dejar escapar es que él fue íntimo amigo del cofundador de la iglesia satánica, Kenneth Ranger. ¿Qué opinan de eso? En sus obras, él intenta deconstruir o relativizar la moral sexual y sostenía que los seres humanos se reprimen por simples normas sociales que hemos establecido. Él sostenía que no hay que tener tabús ni pudor por ningún comportamiento sexual, razón por la cual llegó a defender el sexo intergeneracional e interespecie. Sostenía que había que liberar a los niños del control de los adultos, que debía desaparecer el pudor o la moral sexual y dejar que los niños hagan lo que quieran. Sostenía la firme idea de que, como los niños y adolescentes son capaces de padecer líbido y orgasmos, que hay que dejar de reprimirles y dejar que los sientan y se expresen sin que nadie los cuestione, sin limitaciones legales ni la de los padres. Decía que como los niños tienen instinto y capacidad sexual, pues deben usarla en su máximo potencial sin tabús y que ello se lograría mediante clases de educación sexual. Fue justamente de sus escritos que se tomó la idea de enseñar clases de educación sexual para adolescentes. Antes de ello, no había ningún precedente ni ningún otro autor, ninguna propuesta de ley que diga que los niños y adolescentes tengan clases de educación sexual, impartidas por el Estado en unísono en todas las escuelas. De él se tomó esta idea de que hay que normalizar los comportamientos sexuales y las relaciones sexuales en adolescentes. Antes, esto no era normal. Hoy en día lo es. Todo aquel que defienda la educación sexual en las escuelas tiene que saber que está defendiendo las ideas de este loco pervertido. Por supuesto que este tipo Kinsey fue refutado en especial por una doctora llamada Judith Reisman. Demostró que los estudios de Kinsey tenían muchos errores metodológicos, siendo el principal que extrapoló experiencias orgásmicas y sexuales de niños abusados a la población en general. Eso no es algo serio. Sabemos que en condiciones normales un niño no anda teniendo sexo, y menos con adultos. Sí pueden sentir orgasmos, pero no con sexo, sino más bien con masturbación. Judith Reisman denunció que los estudios de Kinsey fueron hechos en la clandestinidad y cometiendo ilícitos ilegales, encubriendo pederastas. Inclusive en sus trials, en sus estudios, Kinsey usó a un pedófilo asesino buscado por la ley, lo encubrió.
Esta doctora que lo refutó expuso que sus estudios eran totalmente antiéticos e inmorales. Demostró que no recibió ni el consentimiento de los niños ni tampoco el de sus padres. Sus experimentos sobre el orgasmo o la excitación sexual de niños provienen más que nada de actos sexuales no consentidos a niños y adolescentes, y de hecho en sus libros el mismo Kinsey describe cómo son los abusos sexuales. Muchos niños se resistían, daban golpes, gritaban y lloraban porque él mismo presenciaba estos abusos y los describía. Estos gritos, golpes, rasguños fueron interpretados por Kinsey como orgasmos. Kinsey sostenía que los niños son sexuales y están sexualmente activos desde que nacen, por lo que hay que promover una mayor actividad sexual en la infancia. Hoy en día hay evidencia de que no es recomendable sexualizar ni hipersexualizar a los niños, porque eso les trae secuelas psicológicas y físicas. Toda su debida etapa se tiene que dar. No hay necesidad de quemar etapas. Un niño no tiene la capacidad de decidir sensatamente hasta al menos los 25 años de edad, que es cuando la placa prefrontal del cerebro está desarrollada. Si bien es cierto que algunos niños pueden consentir actos sexuales, por lo general suele deberse a manipulación. En cualquier caso, es recomendable esperar y guiar a los niños a una cultura o una cosmovisión recatada que demostró ser más sensata y beneficiosa para su vida, donde no se quemen etapas y sin que se haga daño a terceros. Realmente los adolescentes no ganarán nada perdiendo su virginidad a edades tempranas. Lo único que ganarán es quedarse embarazadas y retrasar el éxito financiero en sus vidas. Si una persona no está física ni psicológicamente para paternar, pues lo más lógico sería indicarle y enseñarle a postergar el inicio de su vida sexual activa hasta que esté preparado. Wilhelm Reich y Alfred Kinsey fueron el punto de inflexión para liberalizar sexualmente a la sociedad mediante clases de educación sexual en las escuelas. Les dejo dos citas interesantes de cada uno de ellos. Wilhelm Reich, en El futuro de los niños, en el prefacio dice: dejen a los niños decidir sobre su propio futuro. Nuestra tarea es hacer que ellos sean capaces de decidir por sí mismos. Y Alfred Kinsey sostenía en la página 121 del comportamiento sexual en hembras humanas: es difícil entender, a no ser por su condicionamiento cultural, el por qué un niño debería sentirse molesto si le tocan sus genitales, turbarse ante la visión de los genitales de otras personas o inquietarse por incluso contactos sexuales. Las relaciones sexuales entre adultos y niños han probado ser una enriquecedora experiencia. Un asco de personas. Vamos a ver, chicos, ¿cuáles son los problemas de la educación sexual integral con perspectiva de género? La actual educación sexual integral, la ESI, que están queriéndonosla imponer en todos los colegios del planeta. Van a ver que no es casual por qué quieren imponerla. Acá van a verlo. Miren. Primero, es que se hipersexualiza a los jóvenes. Se hipersexualiza a los niños y se adelanta el uso de sus genitales. Elimina la barrera del pudor, que es la barrera natural que tienen los niños frente a los comportamientos sexuales, y se les empuja a tener relaciones sexuales entre ellos a edades cada vez más tempranas. Hay fuerte evidencia de que cuando los anticonceptivos se aumentan en los jóvenes, se aumentan los embarazos infantiles. La única vez que estos embarazos infantiles van a la baja es cuando se legaliza el aborto. Segundo problema que encuentro es que desliga sexo de reproducción. Se les mete en la cabeza a la gente que el sexo no es para procreación, sino para recreación. Si bien es cierto que se siente placer al tener sexo, nunca hay que perder de mente el factor reproductivo del sexo. Esto parece que en las clases de ESI desaparece porque te enseñan a buscar el placer, pero a desentenderte de la posible reproducción que se pueda generar allí. Tercero, daña moral, física y psicológicamente a los individuos. Permítanme explicarla. Moralmente, porque los anticonceptivos nos dan la visión de que somos huecos para el placer o palos para el placer. Dan la idea de que una pareja es para el disfrute de momentos, para saciarnos las ganas de nuestro placer sexual. Los seres humanos no son objetos sexuales, inclusive aunque tengamos el consentimiento de otro para tratarle así. Hay que respetar nuestro cuerpo, pero también respetar el cuerpo del otro. Físicamente, porque todos los anticonceptivos, como ya hemos visto, tienen sus efectos secundarios. Psicológicamente, porque al tener muchas parejas, luego, al querer estar en una relación formal y seria, el individuo recuerda a sus parejas sexuales anteriores. Además, promover el sexo libertino quita el valor de la fidelidad, del guardarse para estar con alguien que realmente brinde estima y valor a la persona humana. No se enseña el valor de la afectividad y sí la hipersexualidad. Rebaja el amor propio y la autoestima al buscar la aceptación del resto del grupo mediante perder la virginidad, o sea, quemar etapas. 4. Manipula el lenguaje.
Nos hacen creer que la fecundidad es una enfermedad. Ser fecundos es signo de tener buena salud. La anticoncepción nos mete el chip de que querer tener hijos es peligroso. Distorsionar el ciclo menstrual y la liberación de óvulos no es otra cosa más que atacar el buen funcionamiento de las vías metabólicas del organismo de la mujer. Nos hacen creer que la anticoncepción es salud reproductiva, cuando no hay nada de saludable en meter a nuestros cuerpos inyecciones, pastillas, objetos de látex, plástico o metal para truncar la función que naturalmente tiene nuestro aparato reproductor. Los anticonceptivos no son salud reproductiva porque va contra la reproducción. En todo caso, son métodos antirreproductivos, pero no salud reproductiva. Salud reproductiva es el buen funcionamiento del sistema reproductor. Evitar un buen funcionamiento del sistema reproductor no tiene nada que ver con salud reproductiva. Pastillas hormonales que aumentan el 70% de riesgo de tener obesidad no tienen nada que ver con la salud. Está demostrado también que la anticoncepción hormonal puede generar depresión, embolias, paros cardiorrespiratorios, accidentes cerebrovasculares. Entonces, ¿esto qué corno tiene que ver con salud? ¿Sí? 5. Desliga responsabilidades. Crea hombres y mujeres caprichosos e irresponsables que no saben lidiar con las frustraciones. Genera jóvenes no dispuestos a plantar cara frente a las consecuencias de sus actos. Se les prolonga la inmadurez y se les hace permanecer en una eterna adolescencia. Se promueve el sexo sin compromiso ni amor, se promueve la promiscuidad, se promueve el sexo como algo ligero, como un juego o una gracia, siendo que el sexo es la relación más seria que los seres humanos pueden tener, porque el sexo es un mecanismo con el que podemos generar nueva vida. Al educar a los jóvenes con mentalidad de no querer hijos, si falla el método anticonceptivo ya tienen un muy buen pretexto para decir que lo pueden abortar. Además, manipulan el lenguaje diciendo que los anticonceptivos son cuidado o protección. Nos cuidamos de un enemigo, de un invasor o de un atacante. Pero los bebés no son enemigos. Nos protegemos de enfermedades o de ataques. Pero el embarazo no es una enfermedad. Los anticonceptivos no curan nada. 6. Se miente diciendo que evita las ITS, las infecciones de transmisión sexual. A ver, chicos, estamos en la época de mayor promoción de métodos anticonceptivos y en la época en la cual más personas usan los métodos anticonceptivos y más infecciones de transmisión sexual hay. Las infecciones de transmisión sexual no han hecho más que dispararse en los últimos años. Ninguno de los anticonceptivos mencionados previamente frena las infecciones de transmisión sexual, solamente la abstinencia. Está demostrado que el virus del VIH no es frenado por el látex del preservativo, traspasa sus poros. Lo que hace el preservativo es disminuir el riesgo de contraer VIH. Pero no al 100%, sino solo a un 85%. Es decir, hay un riesgo en un 15% de contraerlo aún si estamos con una persona que tiene VIH. El virus del papiloma humano, o sea, el VPH, no genera síntomas hasta cuando ya es avanzado y genera el cáncer que más mujeres mata, el cérvico-uterino. Paradójicamente, los anticonceptivos hormonales también aumentan el riesgo de padecer cáncer de cervix hasta en un 60%. El VPH se pasa solo con el roce o la transpiración. Cabe destacar también que el cáncer de mamas está fuertemente ligado al uso de anticoncepción hormonal. Aumenta el riesgo de contraerlo hasta un 20%. Por eso les decía, ¿qué puede haber de salud reproductiva en usar métodos anticonceptivos? También, chicos, la sífilis, la gonorrea, la clamidia, la herpes simple y secundaria tampoco son frenados por los anticonceptivos. El 70% de las personas con tricomoniasis no saben que lo tienen porque no presentan signos ni síntomas, porque se pasan contacto piel con piel. Para la tuberculosis genital, lo mismo. La hepatitis B, lo mismo. Las infecciones de transmisión sexual son en total 35. Si estas infecciones de transmisión sexual no se tratan, pueden dar lugar a graves consecuencias, incluidas enfermedades neurológicas, cardiovasculares, infertilidad, embarazo ectópico y muerte prenatal. Cada día, más de 1 millón de personas son infectadas con infecciones de transmisión sexual. Al año son más de 365 millones de personas con infecciones de transmisión sexual. Y va a ir en aumento en el futuro, si es que se va a ir en aumento, el uso de anticonceptivos. 7. Disuelve la familia, porque quita autoridad a los padres. Se educa a los maestros para asumir que los niños de 8 o 10 años ya están listos para tener relaciones sexuales y se entrega anticoncepción asumiendo que sus padres no tienen por qué saberlo. En las clases de educación sexual integral se entrega anticoncepción sin el permiso de los padres. Se alienta a que los chicos tomen esa rebeldía como motor para actuar contra los padres que, por el bien de sus hijos, les enseñan ideas relacionadas a la castidad y por la inmadurez típica de la adolescencia, los jóvenes desatienden los consejos que no hubieran desatendido si no les hubieran hipersexualizado.
Hay padres que educan en ciertos valores y cosmovisión a sus hijos que no se sentirían cómodos si sus hijos están aprendiendo cómo meterse un pene de madera en la boca. Por eso a veces retiran a sus hijos de estas clases. El decoro y el respeto por el sexo es algo que muchas familias prefieren preservar para sus hijos. La educación sexual integral viene a romper con esto. Si los niños o adolescentes sienten más confianza en ir a hablar de sexualidad a un desconocido del personal médico y no a sus padres, se rompe la natural conexión de confianza que hay entre los padres e hijos. Inclusive cada vez se emiten leyes que restringen más la patria potestad de padres sobre la educación de los hijos. En los manuales de ESI y de anticoncepción de la OMS y en los cursos de salud sexual y reproductiva se habla de que por más pequeño sea el niño o adolescente, este tiene derecho al acceso a la anticoncepción sin necesidad del permiso de los padres. Las clases de educación sexual vienen a desmoralizar a los niños, a hipersexualizarlos, a noticiarlos de que tienen un derecho que ellos nunca han pedido, ni sus padres tampoco, a obtener anticoncepción. Le dicen a los niños, ustedes tienen derecho a tal cosa, pero ni los niños ni los padres jamás pidieron ese derecho. Es un derecho que se inventaron y se lo están imponiendo, se lo están refregando en la cara a la fuerza. Y en ocasiones entregan anticoncepción, y esto se lo digo yo por experiencia propia, porque me lo hicieron a mí, y también está pasando actualmente en los colegios de Argentina, entregan preservativos y demás anticonceptivos sin el consentimiento de los padres. Se lo entregan a chicos de 10, 11, 12, 13, 14 años. Eso es equiparable a darles un arma en la mano. Varios estudios confirman que los adolescentes, en especial los jóvenes y los de bajos recursos, no son muy idóneos en cuanto a usar anticoncepción, razón por la cual no es de sorprendernos que pronto se vea un aumento de embarazos infantiles. 8. Puede afectar tu fertilidad. La infertilidad es catalogada como una discapacidad porque te limita o te impide hacer algo, las funciones reproductivas. Tanto es así que es calificada como una epidemia, ya que últimamente se ha aumentado mucho. No hay cura para la infertilidad, pero hay tratamientos. La fertilización asistida vale entre 40 y 73 mil dólares. La OMS y la IPPF mienten diciendo que discontinuar los anticonceptivos hormonales y algunas barreras no afectan la fecundidad ni la fertilidad. Pero los estudios dicen lo contrario. Dependiendo del método que se eligió, cuando se deja de tomarlo y se busca un embarazo, entre un 30 y 40% no podrá concebir dentro del primer año. Otro estudio hecho sobre 14.000 mujeres, encontró resultados similares, pero no dice nada de qué pasó con las mujeres que no pudieron concebir luego del primer año. Otro estudio hecho sobre 2.000 mujeres arrojó que luego de discontinuar el uso de anticoncepción hormonal, la tasa de embarazos fue baja en mujeres pasando los 35 años. Esto se debe a que la edad fértil de las mujeres va desde el rango de los 20 a los 30 años. Pasando los 30, la capacidad procreadora va declinando. Faltan más estudios direccionados a comprobar si el uso de anticoncepción genera infertilidad permanente en mujeres antes de sus 30 años. Hasta ahora existe un marco teórico y evidencia testimonial, cuanto menos sospechosa, para afirmar que la anticoncepción hormonal podría afectar la fertilidad permanentemente. Esto es porque los anticonceptivos hormonales están hechos para hacer que tu organismo sea infértil y al parar de usarlos, el organismo necesita depurarse de hormonas para recuperar el ciclo normal. Como bien sabemos, no todos los individuos responden igual y algunas mujeres pudiesen llegar a perder su capacidad fértil culpa del uso prolongado de anticoncepción hormonal. Hay pruebas de que el uso de anticoncepción hormonal modifica la flora del útero y produce abortos espontáneos, porque el embrión no puede implantarse. También produce embarazos ectópicos y luego de hacer la operación para extraer el embrión, la mujer puede quedar estéril. La conexión, chicos, entre el uso de anticoncepción hormonal y los embarazos ectópicos ha sido establecida en varios papers, aunque en porcentaje bajo. Aún así, es interesante notar cómo en los últimos años, a nivel planetario, se ha aumentado el uso de anticoncepción hormonal y con ello también se aumentó la tasa de embarazos ectópicos. La página 42 de la última versión del libro de embriología clínica de Moore es enfática en recalcar que el embarazo ectópico se ha aumentado en la mayoría de países y oscila entre 1 por cada 80 a 250. El embarazo tubárico tiene varias causas y está relacionado a menudo con varios factores que retrasan e impiden el desplazamiento del cigoto en el proceso de segmentación hasta el útero. Por ejemplo, adherencias en la mucosa de la trompa uterina o el bloqueo de la trompa secundaria al proceso cicatrizal que acompaña a la enfermedad pélvica inflamatoria.
Tanto la página 33 como la página 42 del mismo libro sostienen que los abortos espontáneos se dan en un 50% por anomalías genéticas del embrión, sin decir de qué mueren el restante. Y en mujeres mayores los abortos espontáneos se suelen dar por falta de ovulación aumentada. Este dato es particularmente importante porque justamente la anticoncepción lo que hace es retrasar y evitar la ovulación en mujeres jóvenes. El libro también sostiene que luego de las 10 primeras semanas de gestación, entre el 5 y el 10% de los abortos espontáneos se da por causa materna. Encima de aumentarse a nivel mundial la incidencia de embarazos ectópicos, también se aumentó la infertilidad a nivel mundial. La población se decreció desde los 90, pero la infertilidad se aumentó. Esto es extraño. Los países con mayor acceso a anticonceptivos son los más altos en índice de infertilidad y tratamientos de infertilidad. En la tabla de causas de la infertilidad hay al menos 7 factores que son potenciados o causados por el uso de anticoncepción hormonal. Ahí lo subrayé para ustedes. Depresión, enfermedad isquémica del corazón, trastorno bipolar, enfermedad cerebrovascular, drogadependencia o problemas de uso, infertilidad debido a abortos inseguros, dice ahí. Estas cosas son causadas por la anticoncepción hormonal. Claro que esto no puede deberse solo a un factor. La infertilidad también se da por la ingesta de tabaco, la obesidad, la tuberculosis genital, el alcohol y la ingesta de polutos químicos. Ahí vieron donde dice aborto inseguro. Bueno, miren, primero principal, el aborto puede ser perfectamente inseguro aún con aborto legalizado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los abortos químicos con pastillas aumentan las posibilidades de quedar infértil, si es que la mujer tiene sangre RH negativo y el bebé es de RH positivo. Esto, si ella se hace un aborto químico con pastilla, aumenta el riesgo de quedar infértil. Ese es un detalle a tener en cuenta, chicos. Y 9. Se miente diciendo que los anticonceptivos evitan embarazos. 48% de los embarazos no intencionados en Estados Unidos fueron porque falló el método anticonceptivo. Ni usando anticonceptivos se podrá evitar la concepción de hijos. Las tasas de fallo de cada método anticonceptivo ya han sido vistas, chicos. Bien. ¿Qué propuestas tenemos para mejorar la educación sexual y proteger a nuestro país, a nuestra cultura, a nuestra cosmovisión, a nuestros jóvenes en especial de estos depravados satánicos que quieren matar a los bebés y nos quieren indicar cómo tenemos que educar a nuestros hijos? ¿Qué propuestas tenemos? Porque de nada sirve estar quejándose y decir todo no y nunca tirar una propuesta. Hay que dejar de quejarnos y hay que hacer propuestas para mejorar la situación. Las organizaciones antivida, ¿sí?, iniciaron su revolución de arriba hacia abajo. Nosotros no tenemos la espalda económica para hacerlo así que hay que iniciar una contrarrevolución de abajo hacia arriba. En el libro de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, él sostiene que si los pobres quieren ser ricos, no deben jugar con las reglas de los pobres, sino que deben jugar con la regla de los ricos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, jugar con las reglas, las mismas estrategias y estratagemas que las aborteras y los promotores de la anticoncepción están usando. Las propuestas generales serían combatir la cultura de la hipersexualización y desmoralización con castidad pura y dura. No vender la castidad como una idea religiosa, sino como secular para tener amplia aceptación en los jóvenes. Y hay que entender que, así como los progres buscan normalizar y estandarizar comportamientos, nosotros tenemos que buscar y normalizar y estandarizar en los jóvenes que, 1, es mucho mejor tener pareja estable, 2, esperar a tener sexo cuando estemos listos para ser padres. También es importante hacer presencia en los centros de adoctrinamiento, universidades y escuelas y generar debates en la generación Z. La generación Z es el futuro, a ellos hay que ir. También lo que hay que hacer es involucrarse y meterse en política, cambiar las currículas escolares para proteger las mentes de nuestros jóvenes, intentar llegar a los altos cargos públicos. También reclamar, exigir, peticionar, acorralar a nuestros representantes para que hagan una educación sexual respetuosa con la dignidad de la persona humana. Y las propuestas concretas sería que la educación sexual tiene que ser 1, impartida única y solamente por los padres o la familia, en las casas, no en los colegios. Si la educación sexual la da el Estado y la da mal, es como perder un brazo. Si una familia educa mal a su hijo, es como perder un dedo. ¿Qué preferimos? ¿Perder un dedo o perder un brazo? 2. Si se da en los colegios, que sea adecuada a la edad.
Esto implica no estar mostrándole imágenes de alto voltaje sexual a los niños porque es hacerles quemar etapas. Elimina el pudor y la inocencia típica de la infancia, los hipersexualiza. Actualmente los profesores son educados para dar educación sexual en los talleres de capacitación y inclusive los mismos profesores no están de acuerdo con enseñar semejante barbaridad, pero son presionados o si no pierden el trabajo. Se les coarta la libertad de conciencia y de credo. 3. La educación sexual tiene que ser científica y evidencial, biológica y no ideológica. 4. Tiene que estar basado en antropología, o sea, el respeto por la persona humana, el cuerpo de uno mismo y el de los demás. 5. Enseñar la responsabilidad. Hay que enseñar a los jóvenes desde chicos que hay que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. 6. Desaconsejar anticonceptivos artificiales y alentar anticonceptivos naturales. Todos los anticonceptivos artificiales fallan. Producen embarazos que terminan en abortos voluntarios, pero también involuntarios, espontáneos, como hemos visto. Debido a la incertidumbre moral y a la imposibilidad de saber de si los anticonceptivos hormonales tienen un efecto anticonceptivo o abortivo, la balanza debiera inclinarse a la protección total de la vida. No usar anticonceptivos artificiales, abstenerse de tener sexo y educar para que se tenga sexo cuando estén listos para paternar. Si surge un embarazo no deseado igual, educar para que no se aborte. Los pro vida defendemos la dignidad de la persona humana. Hay que entender que el aborto no es el problema principal, sino un síntoma. Los pro vida llegamos tarde cuando el embarazo ya se dio y las chicas quieren abortar. Tenemos que llegar antes. Hay otros problemas que están haciendo que hayan abortos. Hay que ser estrategas y diagramar planes. Los problemas que hacen que hayan abortos podrían ser: 1. Abusos sexuales. 2. Sexo consentido sin querer hacerse cargo. Estos dos problemas se apalean con castidad pura y dura. Si la cultura fuera casta, se verían menos estos problemas. Las aborteras apuntan a la generación Z, pues a la generación Z debemos apuntar. En Chaco, el lugar de donde soy oriundo, hay un total de 442.000 adolescentes, son el 38% de la población. Esta es la población a la que debemos ir. Los viejos no pinchan ni cortan, son los Zetas los que van a ocupar los puestos de decisión en el futuro. Hay que hablarles en un lenguaje que a ellos les gusta, hacer que la idea sea atractiva y cool. En la región del NEA, la mayoría de los adolescentes pierden su virginidad a los 16 años. Del 100% de adolescentes embarazadas en el NEA en el año 2013, el 63% quedaron embarazadas igual usando un método anticonceptivo y el restante 37% reconocieron no haber usado anticoncepción. No vamos a lograr que los jóvenes vengan a nuestras ideas. Tenemos que ir nosotros con nuestras ideas a ellos. 1. En redes sociales con publicidad. Y 2. Yendo a los pools y a las escuelas a hacer proselitismo. El proselitismo es el acto de ganar adeptos a una idea o a una causa. Con todo este cóctel de propuestas generales y todo este cóctel de propuestas más específicas, podremos lograr una cultura más recatada y donde se celebre la vida, donde cada ser humano sea amado y respetado. Y bueno, chicos, así es como concluye la clase. Espero que les haya gustado, que hayan tomado nota, que les haya servido, que algo les haya quedado. Por supuestamente que voy a estar dejando todos los datos, recursos y materiales abajo en la descripción. Tomen provecho de esto porque me tuve que chutar, como dice Pablo Bretón, o sea, leer mucha información. Bueno, así concluye la clase. Estoy para ustedes en todas mis redes sociales. Miren en el Instagram, me van a encontrar como Chico Provida. No estoy tan pila ahí últimamente. En TikTok, ahí sí estoy súper pila, en Chico Provida. En el TikTok, ahí sí, siempre estoy ahí. Twitter, ahí tampoco estoy tan pila, pero el que quiera me puede ir a preguntar algo ahí, lo que quieran. En YouTube no estoy tan pila. En la página de Facebook tampoco tan pila, pero siempre que tengo ganas y siempre que puedo, de todas las redes yo trato de promover la cultura de la vida y combatir la cultura de la muerte, haciendo ciberactivismo, pero también atendiendo las consultas que ustedes tengan a pro vidas y también atiendo, por supuesto, a pro abortos. En Instagram en especial van a encontrar recursos y materiales sobre cómo defender la vida y cómo recuperar lo que las aborteras nos robaron o nos quieren robar, o sea, los jóvenes, cómo hacer activismo, consejos y demás. Así que, bueno, espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido un poco más, que hayan salido de acá un poco más sabios, si se quiere decir. Y nada, les mando un súper besito a cada uno de los que oyeron esta clase. Bye.